Yo tenía cierta curiosidad por la vida de los animales, de las plantas. Me gustaba verlos, cómo eran las articulaciones, cómo eran por dentro. Pues mira, yo sí sabía que tú tenías una relación muy rara con los hongos. ¿Estás preparado para un podcast en donde se habla claro y directo? Este es un espacio en el que se habla de la vida académica y universitaria, desde las vivencias y experiencia de los invitados. Esto es Hablando Claro con Clara. Bueno, quiero expresar un saludo muy especial a quienes nos acompañan aquí en Hablando Claro con Clara. Este es un espacio en donde vamos a reflexionar sobre muchos asuntos de orden académico que son de interés general, especialmente para aquellos que tienen la vena de la investigación. Y hoy estamos desde la Filbo con un invitado muy especial, un microbiólogo, ingeniero químico, magíster en ciencias biológicas, una persona muy inquieta, muy querida y que además tiene un liderazgo muy importante. Es el líder nacional de investigación de una mega universidad como lo es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. De manera que todos sean bienvenidos a Hablando Claro con Clara. Bienvenido, Juan. Juan Chiriri, Juan Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Clara, por esta invitación. Me encanta venir a hablar claro con ustedes. Y bueno, pues aquí dispuesto a que indaguen de mí un poco. Muchas gracias, Juan. Mira, Juan, hay algo que a mí, por lo que conozco de ti, me ha llamado mucho la atención siempre y es, Juan, ¿de dónde nació esa vena tuya por la investigación? Tú eres un reconocido investigador. ¿De dónde nació eso? Bueno, yo creo que me toca ir un poco a mi niñez, ¿sabes? Em, a mí me gustaba todo lo de la naturaleza, ¿sí? Pero yo me hacía muchas preguntas. Creo que todos nos hacemos muchas preguntas. Pero yo tenía cierta curiosidad por la vida de los animales, de las plantas, y algo que yo hacía de pequeño era tratar de entender cómo funcionaban los seres vivos. Entonces, en la piscina, acá un cuento acá de mi niñez, a mí me gustaba salvar insectos que se ahogaban, ¿sí? Pero cuando ya habían pasado a mejor vida, a mí me gustaba estudiarlos. Entonces me gustaba verlos, cómo eran las articulaciones, cómo eran por dentro, ¿sí? Entonces yo creo que de ahí viene esa vena curiosa, ¿sí? De investigar, ¿sí? Y también de saber qué se podía hacer con la naturaleza. Incluso a mí me gustaba hacerle perfumes a mi mamá con algunas planticas, ¿sí? Yo cogía y miraba si olían rico, o sea, hacía como mi indagación y si olían rico yo cogía y a algunas de ellas las machacaba un poquito con alcohol sin haberlo leído en ninguna parte. O sea, era como que empezaba a tener esa curiosidad y pues ahí como que empecé a tener, a explorar un poco más ese tema de la investigación sin saber que era investigación. Qué importante prestarle atención a esos detalles, ¿no? De la niñez, esas posibilidades y ese amor y esa pasión. Fíjate que están muy vinculadas al afecto, ¿no? Al amor. En este caso por tu mamá. Ay, qué rico tener hijos que nos ayuden con ese pequeño detalle de los perfumes. Algún día tendrás que contarnos y enseñarnos. Bueno, pero tú tuviste una trayectoria de investigación muy importante también en la universidad, con tu formación en la Universidad de los Andes, en donde sé que formaste parte de los grupos de investigación y que además fuiste reconocido desde allí. Luego pasaste a la UNAD. ¿Cómo una persona tan joven como tú, con apenas 35 tiernos añitos, ¿sí? ya es un líder nacional de investigación en una mega universidad como la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM?
Bueno, yo creo que tú lo dijiste cuando me presentaste, dijiste que soy muy inquieto y creo que cuando empecé a estudiar mi pregrado, tanto el de microbiología como el de ingeniería química, yo empecé como a querer saber más. Entonces empecé a buscar a investigadores de las facultades y pues como a tratar de investigar con ellos, como a incluirme en sus proyectos, ¿sí? Y ahí poco a poco pues yo terminé haciendo mi proyecto de grado con hongos en el Arbolado Bogotá. Y eso me dio mucha experiencia porque empecé a publicar a una edad temprana, a participar en conferencias y eso me ayudó también a poder dar sustento a mi participación en la UNAD. Y ya fue después que empecé a utilizar otros talentos como saber organizar y eso pues generó cierta visibilidad en el cuerpo directivo y de alguna manera logré escalar esta posición porque sabía investigar, tenía experiencia y también como que empecé a usar ciertos talentos como la organización, la categorización eh, de productos, entre otras cosas. Pues mira, yo sí sabía que tú tenías una relación muy rara con los hongos. Yo decía, ¿cuál es esa relación? ¿Qué es lo que hace con esos hongos? Pero tengo entendido que has trascendido en esa relación que tienes con los hongos, que algo has descubierto por ahí. Bueno, hay que hablar de que la micología, que es el estudio de los hongos, no de los micos, como a veces dicen, la micología pues es mucho más de lo que a veces nos presentan las redes sociales de los hongos alucinógenos. Yo trabajé fue con hongos entomopatógenos y aracnopatógenos, es decir, hongos que infectan insectos y arañas y de alguna manera ejercen control natural y si nosotros los usamos ejercen control biológico, ¿sí? En pues, diferentes aplicaciones. Y yo trabajé bastante con estos hongos, particularmente en el Arbolado Bogotá, porque había una especie de hongo que estaba ayudando a controlar plagas en el Arbolado Bogotá. Y en esa aproximación descubrí una nueva especie. Entonces, desde ahí como que yo empecé a animarme más a describir especies de hongos de este tipo y después a explorar su bioquímica y ver qué se podía hacer con ellos. Y ahí pues ya después estuve trabajando yo en prospección de nutracéuticos y de repente de ahí es que he logrado trascender el tema de estudiar solamente ciencias naturales a buscar bioprospección. Yo sé también, dentro de lo que estuve explorando por ahí, que tú tenías ciertos prejuicios antes de entrar a la UNAD, hablando claro, ¿no? Ciertos prejuicios con la educación a distancia y virtual y resultaste investigando en una modalidad a distancia y virtual. Y yo quisiera que nos contaras un poco, ¿realmente se puede investigar en educación a distancia y virtual? ¿Realmente esas investigaciones son válidas? ¿Esos investigadores son reconocidos? ¿Cómo hacen para investigar en esa modalidad y cómo hacen para involucrarse los estudiantes allí? Hablando claro, claro. Bueno, hablando claro, pues yo creo que la primera confrontación con este tipo de modalidades es que no tienen la mejor calidad, ¿verdad? Pero realmente cuando yo entré a la universidad, pues además de encontrarme con una realidad social y una pertinencia de esta modalidad tan importante, empecé a indagar más y sí se puede investigar a distancia, virtual o híbrido, todos los sinónimos que podamos hablar de este tipo, porque finalmente es la potenciación de lo que también hacemos en una investigación común y corriente. Es que lo que potencia la virtualidad y la distancia es la reticularidad. Y desde ahí, pues la investigación en estas modalidades es más que evidente. Es más, si la declaramos en un modelo de investigación como lo hace la universidad, pues básicamente estamos potenciando a priori ese ejercicio con investigadores en diferentes partes del mundo y podemos pues no solamente publicar y hacer lo que tradicionalmente hacen la investigación, sino hacer un verdadero ejercicio de réplica en donde de verdad necesitan soluciones basadas en conocimientos. Pues mira, Juan,
eso me tranquiliza mucho, tener la certeza de que la modalidad, al contrario, la modalidad viene siendo una fuente de potenciación de la investigación. Pero yo quiero que me digas con claridad, o me des mejor con claridad ejemplos. Por ejemplo, en la Escuela de Ciencias de la Educación. Cuéntanos qué hemos logrado, qué nos hace falta, en qué estamos reconocidos. Tú que eres el líder nacional de investigación. Pero dínoslo claramente, dinos la verdad. Bueno, yo creo que la Escuela de Ciencias de la Educación ha tenido una evolución muy significativa en los últimos años porque han sabido articularse, han sabido trabajar en red, ¿sí? Y creo que la evidencia de eso es que entidades externas como MinCiencias está reconocimiento del crecimiento de sus grupos y que hoy en día ustedes tienen una cantidad tan significativa de semilleros haciendo presencia en territorio que creo que esa es la evidencia de que algo están haciendo bien, ¿sí? Creo que hay muchos ejemplos de investigación de alto impacto, ¿sí? Recuerdo un proyecto de gamificación en Antioquia, en donde desarrollaron un software aldea que pues estaba ayudando realmente a impactar en la educación, ¿sí? Y eso de hecho era un ejercicio reticular con otras escuelas, con otras entidades, tuvo financiación. Ahorita recientemente están trabajando mucho la pedagogía en territorio para realmente tener evidencias de esa acción de los semilleros, cómo localmente están trabajando no solamente en temas de educación per se, sino reconociendo los saberes ancestrales. Qué interesante, Juan, y qué bueno sentirse reconocido. Bueno, Juan, hablando claro también, yo quisiera preguntarte, porque hay muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo también. ¿Realmente se necesita mucho para ser investigador? ¿Hay que ser doctora? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que tener un doctorado es una evidencia de muchas cosas, pero no es un requisito para investigar. Yo personalmente diría que se necesitan dos cosas: curiosidad y pasión. Eso creo que es lo fundamental para investigar. Y creo que ambas cosas no están relacionadas con un título. Yo desde el colegio puedo tener la curiosidad o la pasión por indagar un tema, por solucionar algo, y creo que desde allí es que empieza la investigación. Ahora, sí es clave tener herramientas para poder alimentar eso, como ser músico, por ejemplo. Yo puedo tener el talento, pero si no tengo esas clases o esos instrumentos, pues difícilmente voy a lograr ser un artista reconocido, digamos, en el mundo de la música. Pues lo mismo va a ser con la investigación, va a necesitar herramientas para alimentar esa curiosidad y esa pasión. Bueno, Juan, hombre curioso y apasionado. Vamos a hacer un jueguito. Del público vamos a invitar a una persona para que en estas 4 tarjeticas tengo unas preguntitas, todas las preguntas no las tengo que hacer yo, para que escoja una tarjeta de esas con una preguntita que te vamos a hacer. ¿Quién quiere venir del público? Todos al tiempo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Diana C. Diana, por favor. Tan, tararán. Uy. A ver, Juan, si pudieras tener cualquier animal del mundo como mascota, sin importar lo peligroso o exótico que sea, ¿cuál elegirías y por qué? Bueno, en estos momentos tengo la mejor mascota del mundo, que es mi gato Merlín. Pero digamos que, suponiendo que no hablamos de gatos y perros y hablamos de lo exótico, pues a mí la verdad me encantan las arañas. Me fascinan. Yo tendría una tarántula y sería feliz con ella. ¿Por qué me gusta? Yo creo que en general muchos de estos animales y alimañas
pues no los entienden y no los quieren, pero es porque no ven las maravillas que tienen. O sea, ¿tú crees que nosotros debemos entender a las arañas? Claro, a las arañas, a los escorpiones, a los ratones, a todos, hasta las cucarachas, todos esos animales. Las detestamos a veces las mujeres. Bueno, cuéntanos por qué hay que entender a las arañas. Bueno, las arañas particularmente son muy bellas en el sentido de que primero nos cuidan, o sea, no lo creen, pero ayudan a controlar plagas, se alimentan de insectos que en realidad sí nos pueden hacer un daño. Pero segundo, biológicamente tienen algunos elementos que las hacen muy interesantes. Ellas, por ejemplo, en sus extremidades tienen unos sensores sísmicos que les permite entender su ambiente, ¿sí? O sea, no es solamente un tema de visual, sino que ellos pueden percibir las vibraciones del aire gracias a esos sensores que tienen las articulaciones. Entonces ellas de por sí, no es que su primer encuentro sea con nosotros, sino que ellas a priori saben qué está pasando. Entonces eso me llama mucho la atención y así hay otras características que tienen. ¿Sabes tanto de las arañas? Cuéntanos cómo aportan las arañas a la vida. A la vida y al planeta. No, pues son parte fundamental de la cadena alimenticia, ¿sí? Tanto depredadores y también son comida, ¿sí? Sin ellas muy seguramente habría una sobreexplotación de muchas especies que no deberían estarlo. Todo ser vivo en este planeta debe tener su control. Incluso nosotros hace unos años tuvimos nuestro control con el COVID. Entonces las arañas son responsables de muchos procesos. Bueno, las ventajas de hablar con un experto en ciencias biológicas. Y fíjense cómo hoy hemos aprendido tanto con Juan. Qué agradable visita la tuya aquí a Hablando Claro con Clara. Resulta que, me disculpas que no te despida todavía, pero es que tengo otra curiosidad. Yo supe por ahí que además de tener la vena de investigador, tienes la vena de emprendedor. Y entonces encontré que los dos teníamos algo en común, que es el gusto por el café. Cuéntame cómo fue esa experiencia del café tuyo. Bueno, también va por el tema de la pasión y la curiosidad. De alguna manera yo quise emprender en el tema del café porque de alguna manera el café, las tazas generan ciertas emociones, ¿sí? Tomarnos acá un café, hablando claro con Clara, ¿no? Genera emociones pues, de afecto, de cercanía, de empatía, ¿sí? Y yo quería expresar eso en el café, ¿sí? Eso paralelo a actividades académicas. Y poco a poco pues yo quise en su momento sacar un emprendimiento sobre el café. Participé en varias ferias a través del concepto de las emociones que genera el café, tomarse una bebida caliente. Eventualmente tuve un local en Facatativá y bueno, pues de ahí aprendí bastante. Ahorita no está el café, pues por si quieren ir, no se puede, no está. Efectos del COVID. No nos des esa tristeza, tenemos que reactivar ese proyecto. Pero el amor del café ahí está, ¿sí? Y aprendí también bastante del tema de emprendimiento. Entonces, pues creo que de ahí hay mucha tela para contar, pero yo creo que de ahí sobre todo saco aprendizajes, tanto por el café como por el tema de emprender en sí mismo. Bueno, finalmente, Juan, y también hablando claro, ¿cuáles son tus recomendaciones para que muchos de nosotros realmente nos emprendamos en ese mundo tan importante de la investigación? Vean en su corazón. Yo creo que eso es el mejor mensaje que les puedas dar. Porque pues investigación propiamente dicha pues es un conjunto de muchas cosas. Pero sin esa llama que realmente te motive en un tema, te motive en encontrar una solución, pues
la investigación se queda sin un sentido. Entonces, vean en su corazón qué les gusta, qué les motiva. Y de ahí, pues ya buscamos las herramientas para investigar. Bueno, Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos encontrarnos nuevamente y realmente, además de ver en nuestro corazón toda la pasión que podemos tener para indagar en el mundo de la investigación, también los quiero invitar a una nueva emisión de Hablando Claro con Clara. Muchas felicidades.